6 nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él tienen estas características: son llamados y elegidos y juntos y fieles. Juntos, fieles. Fieles. Comenzamos siendo llamados, luego somos escogidos y por último terminamos siendo fieles. Pero ese es como la carretera, el camino donde debemos caminar los cristianos. Somos llamados, nos volvemos elegidos, pero necesitamos terminar siendo fieles. ¿Por qué razón? El versículo 6 del Salmo 100 nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. A todo este pensamiento, a todos estos versículos nos dan el valor que tiene para Dios la fidelidad. Dios valora que seamos fieles. Es más, como decía Benjamín, nosotros somos infieles, pero Dios quiere que seamos fieles. Por naturaleza somos infieles. No observamos, no respondemos a nuestros deberes por naturaleza. Siempre alguien tiene que agarrarnos de las orejas y llevarnos al lugar donde debemos estar. Pero Dios habla a nuestro corazón para que nosotros nos dispongamos en este punto y nuestra voluntad se mueva al punto de volvernos fieles. No lo somos, no lo éramos, no, y quizás medio somos fieles hoy, pero Dios quiere que seamos completamente fieles, porque en la fidelidad se agrada y se complace Dios. ¿Qué tan importante es que Dios se agrade de usted? De eso depende todo en nuestra vida. De que Él se agrade de su vida. Más importante si los hombres se agradan o no, es que Dios se agrade de nosotros. Porque tener el agrado de Dios significa tener el favor de Dios. Tener que Dios se agrade de nosotros es muy importante, hermanos. Porque de eso depende de que Dios nos dé su favor. Usted necesita el favor de Dios. ¿Alguien está aquí entendiendo que no necesita el favor de Dios? ¿O vino como quien viene a misa? ¿Como quien vino al parque? ¿Como quien vino a un lugar de reunión nada más? Es muy importante valorar que debemos tener el favor de Dios. Porque de eso dependen muchas cosas en tu vida. Toda nuestra vida depende de que tengamos el favor de Dios. Pero son los fieles los que tienen el favor de Dios. Es muy importante para Dios porque mire lo que dice ese versículo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. De los que estamos aquí sentados, los que están afuera, pero Él no pone sus ojos en una forma más especial si no somos fieles. Por supuesto somos sus hijos, somos queridos, pero llama la atención a Dios las vidas que son fieles. Así que tu desafío como cristiano es volverte fiel. Volverte fiel. Volverte fiel. Dígale que está a su lado: volverte fiel.
predique. Predíquele al que está a su lado. Ayúdeme, por favor, ayúdeme a predicar. Volverte fiel. Volverte fiel. Ya estuvo bueno todo el tiempo que fuimos infieles. Ya estuvo bueno todo ese tiempo que fuimos infieles. Y nos duele todavía la cosecha de eso. Pero hay que hacer un cambio, iglesia. No podemos seguir ahí entretenete camote mientras se cose la yote. Ahí después les explico esa revelación. Pero sí, los cristianos se sientan de esa forma, entretenete camote mientras se cose la yote. Y no hay cambios. Y hacemos cosas por rutina, pero no estamos pensando en que necesitamos cambiar. Dios no se conforma que esté sentado en esta iglesia. Tiene que trascender al culto. Este es el culto a Dios, pero nuestra vida tiene que trascender a la fidelidad. Dice, ¿por qué, pastor? Porque nuestro Dios es fiel y como padre espera que sus hijos también sean fieles. El hijo tiene el deber de ser como su padre. El hijo de Dios también tiene el deber de ser como el Padre Celestial, fiel. O toda la vida vamos a estar disculpándonos. Dios desea que las disculpas cesen y que comencemos a ser fieles. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este versículo está ubicado en un punto donde los que están con Él llegaron a ser fieles. Normalmente las personas pueden estar con ciertas personas, pero normalmente las personas buscan estar con aquellos que se llevan bien. Pues el Señor Jesús se lleva bien con los fieles. Con los otros cuesta llevárselos, pero con Él están los fieles. Por eso lo que puede notar en estos versículos es que el valor que le da Dios a un fiel es muy alto, sobrepasa a los demás. Sobrepasa a los demás. Ahora, definamos qué es un fiel. Según el diccionario más común de nuestro lenguaje, dice que guarda fe y es constante en sus obligaciones. ¿Está ahí también? Bueno, no, ¿verdad? No importa, eso estoy leyendo. Que guarda fe y es constante en sus obligaciones. ¿Quién es fiel? El que es constante en sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Y no defrauda la confianza depositada en él. Eso es la declaración del más conocido diccionario que hay. Pero también según el latín, porque también la Biblia fue traducida al latín, la Vulgata Latina fue la primera traducción de la Biblia, de los antiguos manuscritos, y dice que viene del latín fidelitas y significa cualidad relativa a la lealtad o la fe. Es una cualidad, la fidelidad es una cualidad relativa a la lealtad o la fe cristiana. También otra definición es del desuso, porque ya no se usa, del desuso fil, que se refiere el fiel de la balanza. El fiel de la balanza es aquel pedacito de hierro en forma de cubo
que se le pone a la báscula, pero antes, bueno, las balanzas anteriormente todavía hay, pero ya no se usan, pero antes, y hay algunas todavía, que era un palito con un guacalito dos guacalitos o dos pailitas o dos depósitos, y se le ponía la pesa. Así es. Conforme a esa pesa, eso se le llamaba el fiel de la balanza. Y la palabra fiel viene de ser una persona fiel, equilibrada, que es una persona que es constante en sus obligaciones. Gracias, hermano. Es constante en sus obligaciones. Aleluya. Por otro lado, del hebreo también, emet, no sé si está ahí, lo están pasando. Fiel, que significa fiel, exacto, conforme a la verdad, fiel, y note esto, confiable, seguro, y note esto, digno de confianza. Ahora, hermanos, cada vez que queremos depositar una responsabilidad, uno piensa en alguien que sea digno de confianza. Porque si es alguien que no es digno de confianza, usted va a perder con eso. ¿Sí o no? ¿Quién puede avanzar con personas y un equipo o una iglesia, una familia, si no hay personas que son dignos de confianza? Y así es en los caminos de Dios. Dios desea que usted sea una vida digna de confianza. Si Dios le encomendara a usted, le encargara a usted evangelizar su colonia, lo haría. Lo haría. ¿Cuántos realmente lo harían? ¿O seremos personas que nos asignan responsabilidades y no las llevamos a cabo? Si fuera por esas personas, el evangelio no fuera predicado. Si fuera por esas personas, yo tuve un discípulo que me dijo una vez: pastor, yo no sé por qué a usted le gustan las cosas bien hechas. Si usted es pastor, me dijo. Le digo, ¿qué significa que yo voy a hacer las cosas mal hechas? Y claro, él me lo estaba diciendo porque se sentía ahogado, que yo lo estaba diciendo siempre: hazlo bien. Hazlo bien. Sí lo hiciste, pero no era así. Hazlo bien. Así que él se hartó de esa instrucción y me dijo: ¿por qué a usted? Yo no creo que Dios sea así. Por supuesto, estaba hablando a alguien que está bastante atrasado, que no le ha abundado el camino de Dios, y que prefiere la vida relajada, que prefiere la vida mata el tiempo. Le sirvo a Dios porque no tengo otra cosa que hacer. Le sirvo a Dios porque ahí me distraigo. Le sirvo a Dios por A o B, C. Además, le sirvo porque quiero una bendición de Dios. Cuando Dios nos asigna algo, Él espera que seamos confiables. ¿Sabe? A las personas que son confiables, usted les puede delegar. Los que no son confiables, no se les puede delegar nada. Por cualquier cosa que usted le delegue a una persona, no lo va a llevar a feliz cumplimiento. Ahora, entremos en la respuesta a la pregunta: ¿cómo nos volvemos fieles?
Nos volvemos fieles a través de la práctica de tres cosas. Les estoy dando, hermanos, el resumen de todo lo que implica volvernos fieles. Algo esencial y relevante en nuestra vida cristiana. Si puedes poner los tres, por favor, porque los vamos a aprender. Estos tres pensamientos, usted debe de saberlos de memoria y debe de saberlos, mantenerlos al día, siempre aceitaditos, estos tres puntos que nos ayudan a volvernos fieles. ¿De qué manera? Así que sí está ahí la responsabilidad, el deber de ser fieles, porque está cerca del corazón de Dios. Dios valora mucho eso. Ya sabemos qué significa ser fiel, pero ahora necesitamos saber esto. ¿Cómo nos volvemos fieles? Número 1, fieles en lo poco. 2, envía el otro. Fieles en la gestión del dinero. Número 3, fieles en lo ajeno. Ahora juntos vamos a aprender estos tres prácticas que lo volverán a usted fiel. Esos conceptos no lo hacen fiel a usted, es la práctica de ellos. Número 1, fieles en lo poco. Juntos, hermanos, ¿quieren participar? Fieles en lo poco. 2, en la gestión del dinero. 3, otra vez, número 1, en lo poco. Número 2, número 3, número 1, número 2, número 3. Les aseguro que de estas tres cosas depende que usted sea fiel. Si usted no practica esto en su vida cristiana, usted puede ser cualquier cosa menos fiel. Fieles en lo ajeno. Ahora, ¿qué versículo es el que tomamos para estos principios? Porque son principios bíblicos o verdades de la palabra de Dios. Perdone que le di la espalda, pero tendrían que ir a Lucas capítulo 16 y versículo 10. Lucas 16, 10 al 12. Creo que ahí me faltó el versículo 11. A ver si el versículo 12. Pero veamos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Qué les parece eso? Es determinante. Es claro, usted no necesita un teólogo para que le explique eso. Es muy simple, muy claro, muy revelador. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Número 2, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas, porque está hablando de los bienes, o del dinero, o de las riquezas, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Tenemos que trascender del culto. Tenemos que ir más allá de nuestro culto. Tenemos que ir más allá de nuestro congregarnos. Tenemos que ir más allá de nuestra vida natural y llegar al punto de ser fieles en lo poco, en la gestión de bienes o del dinero y en lo ajeno. Según Dios, según el Señor Jesucristo,
nosotros venimos a ser fieles y hallar el agrado de Dios, el favor de Dios, cuando en estas cosas vivimos en práctica. Así que consideremos entonces la primera: fieles en lo poco. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero el punto es, el que es fiel en lo muy poco, también lo es también en lo más es fiel. Este principio se desarrolla en pequeñas responsabilidades. Y les repito, hermanos, no hay otra manera. No existe otra manera de volvernos fieles. No existe otra manera. Todo comienza en las pequeñas responsabilidades. Mi papá me asignó a mí, cuando era niño, llevarle el agua a su trabajo. Tenía 5 años y me dejaba dormido. Pero le decía a mi mamá: levántalo para que se vaya. Más tarde lo levantas, creo que a las 6 de la mañana me tocaba levantarme a mí. Levántalo para que él me lleve el agua. Ahora, ¿podía mi papá con el agua o no? Él podía. Pero ¿qué estaba haciendo de su niño de 5 años? Dándome responsabilidad. Era algo muy sencillo: llevar el agua. Llevarle el agua a su trabajo. Así que ya como eso de las 7 de la mañana, 7:30, iba llegando con el agua a trabajo. Y lo veía trabajar, y luego me ponía a hacer alguna cosita, me ponía a hacer. Y cuando yo tenía 12 años, ya era una persona muy entrenada, casi podía hacer el 80% del trabajo de un adulto, a los 11 años. Pero mi papá me enseñó eso desde niño. No me dijo: levántate a la hora que quieras. Solo me dejó la responsabilidad. Y eso me llevaba a levantarme. Y sabe, me gustaba ir al lugar con mi papá, llevarle el agua y que él me diera las gracias, porque me llevaba la agüita a él para trabajar todo el día. Y luego yo rápido me regresaba, pero fue asignándome pequeñas responsabilidades. Por eso se dice que a los niños hay que asignarles pequeñas responsabilidades. Desde niños se les asigna responsabilidades. No pueden vivir solo jugando, hermanos. Un niño que vive solo jugando va a ser el que se va a morir de hambre, va a dejar morir de hambre a la esposa y a sus hijos. Porque no tiene la capacidad de tomar una responsabilidad. Pero los culpables somos nosotros, los adultos, porque dejamos que nuestros niños solo jueguen. Pasan horas y horas en los diferentes juegos que hay en los campos de deportes, y lo que está pasando es que la vida se les va a estrechar a ellos. Así que es bueno tanto a niñas como a niños asignarles responsabilidades. Pero luego nosotros hicimos eso con nuestras 3 hijas. Mis hijas pueden ser muchas otras cosas, pero se formaron responsables. Yo no tengo que ver si hacen o no hacen. Ellas hacen lo que se les ha asignado, lo llevan muy bien y lo sacan muy bien y tienen éxito en lo que están haciendo. Y no estoy supervisándolas. Y una de ellas, que le dimos más tiempo y espacio que ella sola trabajara, es la más eficiente de las 3. Aprendió a trabajar duro, hermanos. Realmente mi segunda hija, Krista, trabaja muy duro. Es muy valiente en el trabajo, pero muy valiente. Y Dios la ha recompensado por eso. Mi primera hija es muy valiente, pero muy valiente.
muy esforzada, trabaja 16 horas y tiene 12 personas a su cargo en su empresa. Es su empresa. Trabaja 16 horas al día. Así que yo solo que tengo que decirle, descansa un poquito, te nos vas a cruzar, vas a caer de un solo, es que bajarle. Así que ahora tengo que decirles, bájenle, demasiado tiempo, ya se están pasando al otro extremo. Pero todo fue porque tenían cosas asignadas desde niñas. Y en el estudio, mi esposa fue muy aplicada en instruirlas una y otra vez y llevarlas mantenerlas ocupadas en la vida. Desarrollaron responsabilidades. Y tengo la situación de que yo casi siempre tengo que andársela quitando a las personas cuando eran jovencitas, quitando de algunas que las querían para cosas, ahí no, porque había que escoger que tampoco las destruyeran, porque ellas estaban avidosas de querer hacer las cosas. La última niña, que tiene 22 años, está estudiando medicina, un área de medicina, y yo le digo a mi esposa, mira, esta niña, si no amara eso que hace, no podría. Porque ya está en las prácticas, pasa 12 horas, 24 horas, viene, se encierra, no a descansar, sino a oír las clases, a ver las clases, a prepararse, y luego trabaja 8 horas de supervisora en otro trabajo. Hasta la semana pasada ella cerró ya su tiempo de que no va a trabajar porque su carrera le demanda más tiempo. Pero todo comenzó, hermanos, a través de asignándoles responsabilidades. Entonces, si uno hace eso con las personas son fieles en las cosas grandes. En lo mayor son fieles. Así se forma la fidelidad. Pero si fuimos de aquellos que nos permitieron que tiráramos las responsabilidades, los hijos se forman buenos para nada, muy buenos para hacer nada, y son los llorones de los empleos, son los llorones en la iglesia, son los servidores que siempre están llorando por las responsabilidades, son los llorones en muchas cosas. No pueden triunfar porque ellos no se formaron, no fueron fieles o cabales, o no tomaron las responsabilidades en serio. Ahora, Dios elige a aquellos que toman las responsabilidades en serio para asignarles responsabilidades. Y aquellos que ellos toman responsabilidades en el ministerio o la obra de Dios terminan destruyéndola, porque ellos son un mal ejemplo en la obra de Dios. Así que se vuelve importante, hermanos, que captemos este principio para volvernos fieles en las pequeñas cosas, las pequeñas responsabilidades. Este principio usted no lo puede evadir. En otras palabras, Dios nos está probando en cada responsabilidad de la vida. Si nosotros somos de aquellos que tomamos responsabilidades y las aventamos, eso no puede seguir pasando. Dígale que está a su lado, eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. No puede. Usted no se volverá fiel. No puede seguir pasando que usted toma una responsabilidad y la deja. Comienza una carrera o un estudio y lo deja también. Una de mis instrucciones para la gente que yo guío, que permite la guianza, es: todo lo que has iniciado lo vas a terminar. Tengo a uno ya que tiene 45 años y lo estoy puyando para que termine su carrera de abogado.
porque él gana muy bien siendo litigando, pero le faltan materias. Y las dejó hace como 25 años. Y él cuando me ve a mí dice, ay, yo sé que tengo que comenzar. Y una vez hasta lo acompañé, vamos, termina lo que iniciaste, pero no dejes las cosas aventadas. Dice, sí, que ya me di cuenta que no sirve, pero si algo lo comenzó, termínelo. Hermano, Dios lo está entrenando a usted a ser fiel. ¿Qué le parece? Que ese empleo pequeño que usted tiene, ahí Dios lo está entrenando. Pero dice, no importa. Es un estudio, es un trabajo, es una responsabilidad. No importa. Sí importa, hermanos. Dios te está probando. El que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo más. Así que es muy fácil, pero muy fácil saber si una persona va a funcionar en una responsabilidad. Cómo hace las cosas en lo poco. Un amigo pastor pastor en Vancouver, contaba él que comenzó su iglesia en Vancouver, Canadá, con pocas personas, pero hubo un momento en que la congregación comenzó a crecer. Había un poquito más de hermanos y él necesitaba un director de alabanza, no, alguien que le ayudara a él en sus responsabilidades antes de comenzar la reunión. Entonces comenzó a hablar con su esposa y otras personas más. ¿Quién sería de los 30 hermanos que llegan? ¿Quién crees que podría ser una persona que me ayude a mí? Y todos concordaron que era el hermano Juan. La reunión era a las 6 de la tarde, él llegaba a las 5:30 siempre. El hermano Juan no era una persona que le abundaba mucho en sus habilidades, pero siempre estaba allí a las 5:30. Y todo, sí, pero es que él no tiene facilidad de palabras, a él le falta esto, le falta lo otro, pero ¿sabes qué? Nadie llega a las 5:30. Si yo le asigno que llega a las 5:30, va a ser natural para él, pero a otra persona le va a costar. Tiene la habilidad, pero no llega a las 5:30. Así que ¿a quién creen ustedes que establecieron como copastor de esa pequeña congregación? Al hermano Juan. El hermano Juan, que no le abunda mucho, no tiene grandes habilidades, es más, se ve, no tiene presentación, humilde, pero tiene sentido de responsabilidad. Él fue nombrado el copastor de la iglesia El Redentor ahí en Vancouver, Canadá. ¿Cómo supieron eso ellos? Lo supieron porque era fiel en congregarse, en lo poco. Ahora, alguien dirá, ¿será que es fácil congregarse? No, no es fácil. Porque usted ese día tiene que programarse mejor. Tener control de sus responsabilidades para poder llegar a una buena hora. Y acortar ciertos compromisos, y el que salga de último no lo va a tomar porque tiene que estar temprano, lo valora. Ahora, ¿por qué es que eso cuando comenzamos a ser cristianos lo valoramos y lo hacemos, pero después de algunos años perdemos esa fidelidad? ¿No le ha pasado eso a usted? En los primeros años, usted era el que abría la iglesia. Usted estaba ahí tocando hasta que llegaba el diácono. Pero ya cuando pasa el tiempo,
comienza a bajar esa fidelidad. Y sí tiene desafío porque es un paso de fe. Moverse de casa para llegar a donde estamos es un paso de fe. Aquí los que están hoy aquí, voluntarios o involuntariamente, han dado un paso de fe para oír la palabra de Dios. Es un paso de fe. Porque muchos que vinieron a Jesús los sanó, pero los que no vinieron no los sanó. Así dice la Escritura. Y todos los que vinieron, Él los sanó. Y los que no vinieron, de casa voy a ver el culto. David primero pastoreó las pocas ovejas de su papá. Después las ovejas de Judá. Dice 2 Samuel 2:4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Cuando lo nombraron rey de la casa de Judá, de una de las tribus, él tenía 30 años. Pero él pastoreó las ovejas de su papá desde que era un jovencito de unos 12, 13, 14, 15, 16, de 15 años. Él pastoreaba las ovejas de su papá. Era su responsabilidad pastorear un rebaño, el rebaño de su padre. Pero lo hizo muy bien, que un día Dios le entregó sus ovejas. Las ovejas de la casa de Judá fueron entregadas en manos de David. Y a los 3 años le fueron entregadas todas las ovejas del pueblo de Israel. No se lo dieron todo de un solo. Todo fue conforme era fiel David. Así se forma la fidelidad de Dios. En pequeños detalles, en pequeñas responsabilidades. En el ejército, primero a usted lo capacitan para ser soldado. Pero como se decía en aquel tiempo, pero si es soldado muela, no lo siguen ascendiendo. Los soldados muela, hermano, que vayan a la cocina, que les ayuden a las nanas. Pero cuando estén allá en medio de la batalla y escuchen los balazos, van a salir corriendo. ¡Ay, mamá! Los soldados muela. Pero los soldados que son valientes, esos van a ir y van a pelear por sus hermanos, por el pueblo. Van a dar su vida valientemente. Pero primero eres un soldado. Y después llegas a ser sargento, y por supuesto hay otros, y luego teniente, capitán, mayor, coronel. Todos los generales pasaron por grados pequeños y no fueron ascendidos porque eran los más bonitos, los más guapos del ejército. A ellos graduaron, no. Les costó, tenían que ser responsables. Todo eso le enseña a uno a ser fieles. Fieles en las pequeñas cosas. En los estudios también, los grados básicos son primero y hasta después te entregan los grados superiores. En otras palabras, en un resumen, fieles en las pequeñas responsabilidades nos vuelve fieles completamente con Dios. Y por eso al fiel se le da más, como dice en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Diga conmigo, se le dará más. Se le dará más. ¿A quién se le va a dar más? ¿A todos los cristianos? No, al que es fiel. Note esto. Se le dará más al que es fiel, no a todos. Diga conmigo, no a todos. No a todos. Yo puedo estar entre todos, pero no a todos se nos va
más, porque se espera que seamos fieles. Antes de poner otra responsabilidad, hay que cumplir bien la que tenemos. Yo recuerdo cuando el cónsul de El Salvador en Guatemala era un cristiano, llegó a una iglesia compañera y se convirtió a Cristo, y le asignaron cuidar los carros al embajador de El Salvador en Guatemala. Le asignaron cuidar los carros. Y él era el pastor de los carros, por decirlo así. Pero lo hacía muy bien. Debajo del agua llegaba y pues, llevaba su paraguas y bajaba a los hermanos y los metía a la iglesia. Y él estaba parqueando los carros. Esa iglesia tenía un gran honor. Y él también, el embajador de El Salvador en Guatemala, era el que parqueaba los carros allí en la iglesia. Pasaron los tiempos y siguieron siendo ayuda del ministro. Él ahora mismo es el pastor de una iglesia en Honduras. Ya no es eso, ya no ejerce esa posición política, pero ahora es un pastor al servicio de Dios. Pero fue fiel en las pequeñas responsabilidades. Recuerdo que cuando se fue para Honduras lo enviaron a predicar a un lugar que se llamaba El Basurero. Era donde llegaban las personas a recoger basura para comer. Y saben, allí fundó una iglesia. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la tenacidad? El esfuerzo viene de hacer bien lo poco que tenemos. Lo poco que tenemos por responsabilidad. ¿Cómo está funcionando usted? Lo poco, ¿cómo es funcional? ¿Usted es fiel? ¿O pasa entregando sus servicios a otros? Aleluya. Número 2, fieles en la gestión de los dineros. Fieles en la gestión de los dineros. Fieles en la gestión de los dineros. No despifarra su dinero. Hermanos, ¿tienes dinero en la bolsa? Cuídalo. No seas tacaño, pero cuida lo que tienes. Gestiona bien tu dinero. No vivas comiendo dulces por todos lados. No puedes vivir así, comiendo dulces. Comiendo chucherías, como decimos en El Salvador. Golosinas. Todo lo que ve en la calle se lo come. Después termina enfermo y gasta más por glotón. Gestiona mal su dinero. Gestiona mal su dinero. Hermanos, nadie se volverá fiel ante Dios si no administra bien sus dineros. El dinero no es para ver si me lo como ahora en una sentada, en tal restaurante. El dinero es para saberlo administrar. A una persona le pueden entregar mucho dinero, pero si cualquier persona que se le entregue mucho dinero, lo va a perder si no lo administra bien. ¿Sí o no? Esa experiencia que ustedes conocen de que a alguien le dejaron tal cantidad de dinero y ahora no tiene nada. Espero que aquí no hayan hermanos de esos. La fidelidad a Dios se forma en los que hacen buen uso de su dinero. Y repito, no hablamos de ser tacaños, pero buen administrador de sus bienes. Administren bien todo, casi todo se nos pierde por mal uso que hacemos del dinero o de los bienes. Ahí entran todas las cosas, no solamente dineros, todos nuestros bienes
necesitamos aprender a administrarlos. Allí nos volvemos fieles. No solo viene al culto, practica la fidelidad. No solo viene, sino que practica en las pequeñas cosas y además en el manejo de su dinero. Para los cristianos no es una ley, pero en el manejo de dinero lo primero es pague sus diezmos. Paguemos nuestros diezmos a Dios. Se los debemos. De los $100, solamente 90 es para usted. Lo demás es para el Señor. Eso es una muestra de muchas cosas y yo no tengo tiempo de hablar de eso, pero sí quiero decirle que por ahí comienza la buena administración. Porque cuando usted le da de lo que tiene, le da primero a Dios, está diciendo: lo más importante, Señor, eres tú. Tú estás en primer lugar. Tú eres primero para mí. Lo está poniendo primero antes que todas sus necesidades. Yo tengo necesidades. ¿Tiene usted necesidades? Así es. Ok. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cubrirlas primero, las necesidades? Ese es un mal principio que lleva a la pobreza y a la desgracia a cualquier persona cristiana. Necesitamos corregir eso porque allí se ve si usted practica la fidelidad. Aquellos que agradan a Dios vienen de ser fieles en la buena gestión de sus dineros. Lo primero es sus diezmos y luego sus ofrendas, todo aquello con lo que también sirve la obra de Dios. Es lo primero. Lo primero, por supuesto, es organice bien sus finanzas y sea fiel en pagar sus diezmos y ofrendas. Y también no haga compras compulsivas. Si usted ya fue 3 veces a ver el mismo vestido, peligra que en la cuarta lo compre. Si ya pasó 3 veces viendo los zapatos o el pantalón, usted comienza a enamorarse de él. No tiene el dinero, pero dice: no, un tarjetazo. Y le sale más caro. Hay que pagar intereses. No haga compras compulsivas. Hermanos, ¿cómo se gestiona nuestro dinero? No haga compras compulsivas. No despilfarre su dinero. No lo despilfarre porque es cierto, dice, si es mío, yo puedo hacer con el dinero. Claro que sí, pero lo está usando mal. Usted podría volverse un cristiano fiel. Increíble, hermanos. El dinero es suyo. Es suyo. Úselo como quiera, pero en la manera que lo use, le puede sacar provecho. Usted le puede sacar provecho volviéndose fiel. Hasta este día, con mi esposa, seguimos ajustándonos a un presupuesto. Hasta este día seguimos recortando gastos y otro. Hasta ya el tiempo, así, esta semana sí, vamos a darnos una salidita. Aquí algunos me siguen en Facebook. Ustedes no me ven comiendo, subiendo comida, que ando paseando, no me ven haciendo eso. ¿Por qué? Me encierro en lo que tengo que hacer. Porque si me dedicara solo a comer o a gastármelo,
Usted tiene derecho a comer mucho, usted tiene derecho a viajar, usted tiene derecho. Tiene derecho. Pero ¿sabes qué? Podrías mejor invertir en el reino de los cielos. Podrías hacer mejor las cosas. Y además tienes que saber esto, los tiempos cambian. Diga conmigo, los tiempos cambian. Hay vacas flacas y vacas gordas. ¿Cuántos eran los más de la empresa? Y ahora no sabemos quién es. Tienen nada, muchas personas tuvieron, pero hoy no tienen nada. ¿Por qué? Mala gestión de los dineros, compras compulsivas, se comen lo que deben de sembrar en el reino de Dios. Invierta mejor en el reino de Dios. Amén. Por supuesto, cubra sus necesidades, pero le recomiendo, viva cortando gastos, revíselos. Después de 6 meses, es posible que algo ya no lo necesite. Es posible que hay cosas que hoy la necesita, pero dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año, no las va a necesitar. Usted necesita estar recortando gastos siempre. La buena administración comienza no con teniendo más dinero, sino con cuidando lo que tiene. ¿Cómo comienza la buena administración de los bienes? Cuidando lo que tiene. Pero llegamos a la casa y parece que es un estadio que está entrando, iluminado. Claro, mensualmente el impuesto viene sobre eso. Gran desperdicio. Gran desperdicio. Hermanos, no desperdiciemos lo que Dios nos da. No lo desperdiciemos. Diga conmigo, no lo desperdiciemos. Es la bendición de Dios la que estamos tirando por el albañal. Y después vamos a estar ahí y dicen, Dios, ayúdame, no puedo más, voy a dejar de servirte porque no puedo, porque estoy bien. Basta. Recorte gastos innecesarios, valorícelos. Ahora, si usted es papá, no hay un corte donde ahorca medio mundo de un solo, póngase de acuerdo. Podemos avanzar a esto y lo otro, lo hacemos, si no, no. Los que son empresarios, no mantengan tantas cosas guardadas, se pierden. Y además el personal, cuando ve muchas cosas, hace mal uso de eso. La abundancia hace que las personas se relajen y comiencen a gastar. ¿Sí o no? Es mejor que haga falta por un rato y después lo conseguimos, pero no mantener esos surtidos, porque cuando se ve eso hay mala administración de los demás. No sea tacaño también. Diga conmigo, no sea tacaño. Dame un sorbete, por favor. Es que a algunos no se les cae nada, hermanos. Hay algunos que no se les cae nada. O sea, usted con ellos tiene que comprarles hasta el agua. Número 3. Fieles en el trabajo. Fieles en lo ajeno. Creo que está mal ahí como está, pero la palabra exacta es fieles en lo ajeno. Gloria a Dios, hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Sí, fieles en lo ajeno. Yo soy parte de un equipo internacional de ministros.
Y se reunió con nosotros el director internacional, internacional, el ministerio, y nos sentó a todos los directores que estábamos de ciertas regiones y nos dijo él, y nos enseñó esto que estoy enseñándoles a ustedes. Y dijo al final, para delegar liderazgo tienen que llenar estas 3 responsabilidades, estas 3 prácticas. Y siempre ha sido así, que para delegar mayor responsabilidad en los ministros solo puede ser si estos son fieles en lo poco, si estos administran bien los bienes que tienen y si estos son fieles en lo ajeno. Esta es una práctica. A nosotros nos desafió esa mañana a marcar el paso en esas 3 cosas, fieles en lo ajeno. Antes de recibir lo que Dios tiene para ti, o como dice ahí Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ni Dios. Diga conmigo, ni Dios. Dios le ha prometido a usted y a mí, pero no nos dará nada hasta que aprendamos a ser fieles en lo que pertenece a otros. Por eso es, hermano, que fallamos mucho los cristianos. Porque con las cosas que son de otro, no nos importa. No nos importa. No nos importa. Hay que se pierda, que se caiga, que se vaya. De todas maneras, es de él, no me pertenece a mí. Yo solamente trabajo, yo solo sirvo, yo solo hago esto en la iglesia. Pero no es así, hermanos. No es así. Ustedes quieren que su pastor esté contento allá donde está. Hagan lo que él les ha ordenado hacer. No se ponga a inventar, haga lo que él ordena hacer. Amén. Dios te va a dar a ti. Oiga, por favor, oiga esto. Dios nos va a dar lo que Él ha prometido darte a ti con una condición: que hayas aprendido a ser fiel en lo ajeno. En lo ajeno. Todos los que están aquí están en entrenamiento, son siervos en entrenamiento. Si están sirviendo, son siervos en entrenamiento. Y lo que les va a calificar delante de Dios y de sus líderes es que sean fieles en las responsabilidades que Él les delega. Y eso, dice, sí, pero es su nombre. Claro que es su nombre. ¿Qué quieres? ¿Que venga un ángel a dirigirte, a decir qué hacer? Muy bien, vamos a esperar que venga un ángel. Un ángel te va a demandar más. Él te va a decir, o lo haces o lo haces. No seas cobarde. ¿Qué estás pensando, Juan? ¿Qué estás pensando, María? Él no te va a disculpar. Pero uno del pastor no, uno lleva ahí las cositas. Pero usted sabe que tiene que darle a ese. Tiene que cortarlo, porque no es fiel lo que hace. Hace malas cosas que se... Hermanos, yo he tenido muchos pastores cubriendo y cuidando. Es una lástima que se pierdan haciendo cosas y tonteras en la vida, porque ellos querían hacer cualquier cosa menos lo que se les había instruido a hacer. Y algunos dicen, es que no, yo ahí estaba listo. Sí, listo, llegando a las 10 de la mañana. Sí, listo, dejando su servicio. Sí, listo, criticando a su líder.
Cuando a usted no le guste algo de su líder, váyase, pero no diga nada. Así es. No diga nada, no siembre cizaña. No platique con la esposa, no platique con el otro. El hombre correcto, si no puede con eso porque es muy fuera de contexto, solo se retira. Pero no afecta a los demás. Así es. Porque hermanos, les hablo como pastor. Duele trabajar tanto por una familia y que venga un irresponsable y la dañe. Soy pastor y duele mucho. Cada vez que una familia le llama a uno que se va a ir, uno le hace así el corazón. Los intestinos parecen acordeón. Porque usted está viendo todo su trabajo tirado. Y peor, a veces van a seguir a un rebelde que no pudo sujetarse, no pudo ser fiel en lo ajeno. Hermano, yo reconozco mis primeros años, yo no fui fiel. Le hacía malas cosas a mis pastores. Pero ahora, después de que vine a ser pastor, me di cuenta de qué mal hacía. Uno necesita vidas que sean fieles en lo ajeno, que sean responsables en lo ajeno. Y de esa forma nos convertimos en vidas que agradamos a Dios. Y llega el momento en que Dios dice, has probado ser fiel, ahora te entregamos esto. Yo recuerdo hace muchos años, los salvadoreños se van a ubicar bien, llegó el pastor Jimmy Swaggart en 1988 a El Salvador, hizo las campañas. Y no sé quién, creo que le coordinó el hermano Juan Bueno, el pastor Juan Bueno, misionero de la Asamblea de Dios. Sí lo conocen, ¿verdad? Coordinó esa situación. Y él, no sé, la relación que tenía con el pastor Jimmy Swaggart, compraron la casa de Loma Linda, la de San Benito, una casa que en el conocido lugar como la Loma Linda. Es una casa residencial muy cara. Él comenzó a predicar, pero a los pocos días yo vi que llegaba el hermano Orlando Flores a ayudarle. Lo conocen también el hermano Orlando, es el pastor del templo cristiano. Estaba muy joven, yo también. Yo no era parte del ministerio, pero llegaba a ese lugar. Y una de las cosas que noté era que el hermano Juan realmente tenía un buen ojo. Juan Bueno. Porque el pastor Orlando Flores era un pastor que había funcionado muy bien en el campo. O no sé en qué lugar. Pero el asunto es que lo tomaron porque era fiel en las cosas y también en lo ajeno. Así que el hermano le confió en ayudarle. Pero a los pocos días quedó él como pastor hasta el día de ahora. Era la persona indicada. Era fiel en lo ajeno. Solo nos da Dios en aquello que hemos cuidado de otros. Moisés, antes de pastorear al pueblo de Dios, pastoreó las ovejas de su suegro, hermano. De su suegro. No crea que es fácil pastorearle a su suegro. Porque su suegro se puede desquitar ahí con usted. O con su suegra. Yo pastoreo a mi suegra, hermano. Y qué desafío. Qué desafío pastorear a mi suegra. Un día se paró en el púlpito y dijo, yo estoy de acuerdo con eso, hermano. Me voló la autoridad de un solo. Y yo como buen pastor autoritario la bajé. No dije nada. Y después me dijeron los ancianos, su suegra sí que lo mandó a volar, pastor. Sí, ¿vieron qué tipo de suegra que tengo?
Pero saben, aquí ella solo va a estar esta semana. No se preocupen. Ella ha venido de viaje, la voy a tener aquí siempre. Yo tengo que ir a verle y otras cosas. De hecho, hoy la voy a ver esta semana. Y amo a mi suegra, hermanos. Yo no sé si usted es así, pero yo amo a mi suegra. Aprecio su vida. Y ya ven lo que hace. ¿No se acuerdan una vez que estuvo aquí conmigo? Que allí sentada me dijo, yo he estado oyéndolo a usted 36 años y no me ha graduado. Allí me lo dijo. ¿Qué les parece tener una suegra así? No necesita hacer mucho, hermano. Solamente llevar las cosas con sabiduría. No me dañó eso, sino recapitulé todo lo que ella, esas palabras que ella dijo. Y tiene razón. Tiene razón, el que está mal aquí soy yo. ¿Por qué no voy a corregir eso? Yo, el director de institutos bíblicos, ahí en público me corrigió. Y tiene razón. Así que la siguiente vez la graduamos. Y por supuesto me ama más. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Cerramos. Diga conmigo, cerramos. Mateo 21, 25. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré en el reino. Vale la pena. Hay recompensa en volvernos fieles en, número 1, en lo poco, en la gestión del dinero y además en lo ajeno. Vale la pena. Él dice, en lo poco me fuiste fiel, yo te voy a pagar bien a ti. Pero aprende mientras estás sentado y caminando en esta tierra, entre los hombres, aprende a ser fiel en estas 3 áreas de tu vida. Y ahora, el pitazo final. Entra al gozo de tu Señor. Hermano fiel, entra al gozo de tu Señor. Ahora, no le está diciendo al infiel, al mal cristiano, que fue salvo quizás, fue salvo, pero no fue fiel. Pero a los fieles les dirá Dios, entra al gozo de tu Señor. Bienvenido, ábranle la puerta principal a Juan, porque él fue fiel en lo poco, en la gestión del dinero y en lo ajeno. Cuidó todo aquello que le pusieron en sus manos, lo cuidó, hizo bien las cosas. Y ahora él es recompensado. Le damos nuestras palmas a Dios en esta mañana. Solo quiero oír una cosa. ¿Aceptamos el desafío, iglesia? ¿Aceptamos el desafío? ¿Vamos a ir más allá del culto? Más allá de las prácticas cristianas, vamos a enfocarnos en esto, a volvernos fieles. Son 3 prácticas que te hacen fiel. No importa cuánto llores, cuánto cantes, cuánto hagas, cuánto prediques, cuánto enseñes, cuánto vayas, cuánto limpies el local, no importa, tienes que volver, más allá de eso tienes que serte fiel. Esos agradan a Dios y tienen el favor de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Un gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga a todos. Amén.